Muchas gracias por la presentación. Esto corre. Está visto que es la primera vez que nos volvemos a ver después de mucho tiempo y vamos a seguir viéndonos. Lo importante es estar en todas estas actividades que promueve la Sociedad Peruana de Pediatría, porque de esta manera refrescamos nuestros conocimientos y siempre estamos tratando de ser mejores pediatras. En esta oportunidad yo les quiero presentar avances en la aplicación de test de neurodesarrollo y básicamente les quiero presentar un manual de una guía de vigilancia que pronto va a salir a publicación y que se la vamos a hacer llegar a todos ustedes. Existe en nuestro medio y en toda Latinoamérica una serie de pruebas que están bien hechas, ¿no? Son pruebas de neurodesarrollo que seguramente ustedes lo han utilizado. Dentro está el Denver, el EDP, que es una prueba aprobada en CRED, actualmente vigente, el test peruano. Y, sin embargo, los que hacen diagnósticos de trastornos del desarrollo, no siempre existe una buena relación entre lo que buscamos y los diagnósticos que se establecen. Entonces, las pruebas que se han establecido como pruebas de neurodesarrollo y que la gran mayoría maneja en los hospitales, en las clínicas, en la consulta, están bien hechas. O sea, tienen validez de constructo, están estandarizadas. Por ejemplo, un niño dice en el test peruano que a los 7 meses se mire en el espejo. Es cierto. Toca la mano y se mira en el espejo. Eso es cierto. Sin embargo, esa habilidad, por ejemplo, no está como ningún criterio en el DSM-5 o en el CIE-10. Y así hay una serie de habilidades en estas pruebas que tienen validez de constructo, están bien hechas. El problema es que no solo es necesario que tengan validez de constructo, sino que deben tener validez predictiva. Es decir, que lo que dice ahí debe predecir que el niño es normal o el niño tiene un retraso del desarrollo. Y ahí fallan la gran mayoría de pruebas que están actualmente vigentes, no solamente en nuestro país, en toda Latinoamérica. Y una de esas pruebas es el famoso test peruano, que todos lo conocemos porque esta prueba está pegada en todos los servicios de salud a nivel nacional, desde Tacna hasta Tumbes, Iquitos, etcétera. Existe el famoso test peruano que ya tiene más de 20 años de aprobación y aparece en CRED en todo lugar. Como podemos ver, o los que ya lo han visto, tiene una serie de habilidades que son ciertas, están estandarizadas, sin embargo, tienen poca validez predictiva. Por lo tanto, el test peruano no tiene ninguna utilidad, ni para evaluación, ni para tamizaje. Si ustedes quieren utilizar el test peruano, sería como una guía de estimulación. O sea, les dice lo que ustedes deben estimular, pero no predice lo que va a pasar, que esa es una de las características más importantes que debe tener una prueba. Otra característica que debe tener una prueba de neurodesarrollo es la viabilidad. Y la viabilidad consiste en que sea aceptada por la población, si es inocua, si no produce daño en el niño, y sobre todo por el personal de salud. Y se ha visto en todo el mundo que el personal de salud solo va a aceptar una prueba si es simple, es decir, fácil de hacer. Si es rápida, si uno lo hace rápidamente, ocupa pocos minutos y sobre todo que sea económica, que no tenga mucho material. Los médicos no andamos con papeles en el bolsillo, no andamos con estos recordatorios, por lo tanto, la idea es que sea simple, rápida y económica. Cuando una prueba reúne estas características, probablemente va a ser la prueba que se va a utilizar como una prueba de desarrollo. En la viabilidad también es importante tener el tiempo que invertimos en la evaluación de un niño. En el Hospital Revalidati nosotros tenemos 15 minutos para evaluar a un niño. En periferia, en los centros que se encuentran en periferia, tienen 12 minutos en el salud. En el MINSA, ¿cuántos minutos tienen para evaluar a un paciente? 20 minutos. En postas, ¿alguien trabaja en alguna posta en un centro de salud? ¿Cuántos minutos les dan para evaluar a un paciente? ¿Cuántos? 15 minutos será, me imagino, ¿no? En los centros de salud, ¿cuántos minutos tiene? Porque en salud, en los primeros niveles tienen 12 minutos. Y en el Revalidati, que teóricamente vemos lo más complejo, son 15 minutos por paciente, 15 minutos, ¿no? Y en 15 minutos, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la anamnesis de por qué viene el niño, preguntarle todo lo que es crecimiento, peso y talla, irse a las tablas para ver si está bien o no. Tenemos que ver respecto a lo de las vacunas, présteme su calendario de vacuna, la señora agarra su bolso, saca todas las cosas y el calendario de vacuna está al fondo. Luego tienen que preguntar sobre si
consume hierro, ¿no? Y finalmente viene el examen físico de pies a cabeza y el niño llora, nos vomita, entonces la mamá tiene que limpiarle y se hizo la deposición y en eso van transcurriendo los minutos. Y después tenemos que darle algunos consejos sobre nutrición y ya nos van quedando pocos minutos para hacer lo que nos corresponde a neurodesarrollo. Y entonces ahí vienen las preguntas o las respuestas más inecuadas. Ya estamos con 12 minutos, faltan 3 minutos. La mamá dice, doctor, mi niño no habla. Ah, no se preocupe, señora. Yo tenía un sobrino que hablaba a los 5 años, así que no. Otra mamá dice, doctor, pero tiene 1 año mi hijo, no me mira mucho a los ojos, no me sonríe. Ah, no se preocupe, señor, es un niño serión. Cuando vaya al nido, sabe que se va a soltar. Y así son las respuestas que uno da y el niño pasa los controles. ¿Por qué? Porque ya nos queda poco tiempo. Porque el concepto de viabilidad, sobre todo el tiempo, es muy importante para nosotros, ¿no? En 12 minutos, en 15 minutos es imposible hacer todo, pero tenemos que hacerlo y evitar estas respuestas tan inadecuadas que lo único que hacen es retrasar el diagnóstico de los niños que tienen problemas de retraso, del desarrollo. En cuanto al tiempo, por ejemplo, el test de evaluación del Denver tiene un tiempo de aplicación entre 10 a 20 minutos. La escala de evaluación del desarrollo psicomotor es una escala aprobada en el Perú desde hace más de 20 años, está en CRED, ¿no? Y debería ser de uso obligatorio. Tiene un tiempo de ejecución de 15 a 20 minutos. La escala abreviada del desarrollo en Colombia tiene 20 a 30 minutos en su aplicación. Tiene buena sensibilidad y especificidad, todas. Este es uno de las pruebas más importantes probablemente que hay, que tiene buena sensibilidad y especificidad, es el cuestionario de edades y etapas, su aplicación de 10 a 15 minutos. El problema es el costo, $2.500. No hay forma de fotocopiar ni nada de ello. Y en CRED 2020, iba a salir en CRED 2020, saldrá en 2023 o 2025, se ha aprobado ya la escala de evaluación del desarrollo infantil, el EDI, ¿no? Y el tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos. Y sigue siendo entonces un gran problema para poder aplicarlo en nuestro medio. ¿Y qué hacemos entonces los pediatras cuando evaluamos con el test peruano? Y todos los niños pasan el test. ¿Por qué? Porque en nuestro país desde hace más de 20 años utilizan una prueba que en Latinoamérica nadie conoce. Lo han publicado, pero nadie le da importancia porque no tiene utilidad para evaluar, para hacer tamizaje ni vigilancia del desarrollo, porque el test peruano es una guía de estimulación. Y siendo una guía de estimulación, la gran mayoría nos hemos familiarizado con el test peruano y por lo tanto no detectamos el único trastorno que deberíamos detectar en menores de 3 años, que es el trastorno del espectro autista. No existe otro diagnóstico como trastorno. El trastorno del espectro autista es el único diagnóstico que uno puede sospechar. La idea en el nivel inferior, en el nivel primario de salud, donde estamos todos, cuando hacemos una atención del niño, nosotros debemos hacer una sospecha precoz. ¿Con qué finalidad? De detectar a los niños que tienen retraso del desarrollo para que ese niño sea referido a un nivel superior de salud, donde los neuropediatras, psiquiatras infantiles, pediatras capacitados en neurodesarrollo, definan si el niño tiene o no criterios de trastorno del desarrollo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica diaria es detectar al niño que tiene retraso del desarrollo motor o retraso del desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué es el espectro autista? Es un grupo de niños que parecen ciegos, parecen sordos, parecen mudos y hacen cosas raras. Así se define el espectro autista. Parecen ciegos porque al inicio no miran a los ojos, son medio seriones. Parecen mudos porque la gran mayoría no hablan. Parecen sordos porque cuando uno los llama por su nombre, no voltean a su nombre y hacen cosas raras. De estas cosas raras, extrañas, repetitivas, son 4 grupos de cosas raras. 2 de ellos ayudan al diagnóstico de trastorno del espectro autista. Por un lado están los movimientos motores estereotipados, que pueden comprometer las manos, el aleteo, el aplaudir sin sentido, mover las manos delante de la cara. Puede comprometer los pies, son niños que a veces caminan de punta de pies. Puede comprometer todo el cuerpo, les gusta girar, dar vuelta, balancearse, ¿no? O son niños que cuando empiezan a pronunciar algunas palabras hacen ecolalia, repiten lo que uno dice. Ese es el primer grupo, los trastornos motores estereotipados. También puede haber una disfunción sensorial, mal llamada trastorno sensorial. Mal llamado porque no existe en ninguna parte el diagnóstico de trastorno sensorial. Es una disfunción sensorial. Disfunción significa que interpretan de una manera inadecuada lo que los órganos de los sentidos perciben.
de una manera diferente a la mayoría de los niños. Entonces puede ser de los oídos, oyen la licuadora y se meten debajo de la mesa. Algunos niños no toleran algunas canciones, por ejemplo, escuchan la canción Cumpleaños Feliz y se desesperan, ¿no? Diferentes ruidos lo alteran o tienen respuestas inadecuadas. Puede comprometer la parte visual. Gente le tiene miedo a payasos, títeres, otros le tienen miedo a determinados videos, a determinadas fotos, otros se asustan con perros, gatos, a veces la cucarachita, una hormiga aparece y el niño desaparece gritando. Puede comprometer el sentido del olfato, del gusto, ¿no? Son selectivos con las comidas, comen algunas cosas, o parecen perritos, andan oliendo a la mamá, al papá, le huelen el cabello, los senos, las axilas, los pies, ¿no? Tienen una alteración en el sentido del gusto o les gusta tocar a la gente. Puede haber un compromiso también del tacto, ¿no? No toleran las etiquetas de la ropa, que uno tiene que estarlas cortando. Otros niños no les gusta que le toquen la cabeza, no les gusta que le corten el cabello, las uñas. Es un problema cortarles el cabello, tienen que hacerlo dormido. Y otros niños, por ejemplo, no toleran las texturas, prefieren los buzos anchos, ¿no? No toleran determinados vestidos, es una alteración. Y luego viene el compromiso cognitivo, tienen tendencia a alinear juguetitos, ponerlos en filita, y un poquito más grandes, a los 2, 3 años, se empiezan a fascinar por temas como dinosaurios, números, banderas, planetas, idiomas. Hay padres que vienen con sus niños sabiendo 4 o 5 idiomas, ¿no? ¿De dónde lo aprendió? Lo aprendió de YouTube, de Internet. Y finalmente hay una respuesta emocional inadecuada cuando uno les desordena su orden que han establecido, son rutinarios. De esos 4 criterios, si el niño tiene 2, apoyan el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Si tiene 3, se nota más. Si tiene los 4, ya es evidente lo que tiene el niño, ¿no? Entonces, este trastorno del espectro autista es el único diagnóstico que uno debe sospechar en niños menores de 3 años. No existe otro diagnóstico. Y en la parte motora, la parálisis cerebral no es un trastorno. La parálisis cerebral es una enfermedad. La enfermedad neuromuscular no es un trastorno, es una enfermedad, ¿sí? Por eso es que el trastorno es trastorno cognitivo. En el trastorno cognitivo, el único diagnóstico que se busca es el trastorno del espectro autista. Cuando uno espera a niños, ¿no? Esto nos debe hacer recordar a muchos de nosotros cuando hemos estado con nuestra pareja y esperamos niños, soñamos que algún día nuestros niños van a comer, soñamos que un día nuestros niños se van a vestir, van a correr, van a ir al parque a jugar con otros niños y en algún momento irán a la escuela a aprender a leer y escribir. Eso es lo que todos soñamos y queremos de nuestros niños. Y cuando tenemos niños así, tenemos que recordar que de 100 niños normales, que todos parecen normales, ahí se ocultan 10 que van a tener criterios de retraso del desarrollo. O sea, todos los niños son normales, pero hay 10 que se ocultan, 10 que van a tener en algún momento retraso del desarrollo. Y de esos 10, 5 van a reunir en el futuro el diagnóstico de trastorno del desarrollo. Habrá trastorno del desarrollo leve, moderado, severo. Y en el trastorno del desarrollo del espectro autista, cuando decimos severo, significa que olvídense de la universidad, se olvidan del instituto, se olvidan de secundaria, se olvidan de primaria, es un niño que irá a una escuela especial. Ese es el problema del trastorno del espectro autista. El no diagnosticarlo, no sospecharlo precozmente, es un niño que probablemente va a tener muchos problemas de tipo educativo. ¿Y cómo vamos a detectar a esos 10 niños dentro de ese grupo de niños que parecen todos normales? A través de pruebas de tamizaje del desarrollo o vigilancia del desarrollo. La diferencia entre tamizaje son pruebas estandarizadas que tienen una sensibilidad, especificidad. Todas las pruebas que hemos comentado de 10, 15 minutos son pruebas de tamizaje. Sin embargo, la vigilancia es una evaluación informal, se basa en el criterio clínico y acá viene el gran problema del criterio clínico de todos nosotros. La gran mayoría de nosotros hemos aprendido a evaluar el neurodesarrollo en base a lo que nos han enseñado en la universidad o en base a la experiencia. Y en la universidad, ¿cómo nos enseñan nuestros maestros? Con el test peruano. Cuando uno va a creer, los residentes de pediatría, por lo menos de mi hospital, van a hacer crecimiento y desarrollo con la enfermera, en CRED. Y usan el test peruano, por lo tanto uno ya sospecha que es lo que está pasando en el país, porque todos los diagnósticos se retrasan, se retrasan, se retrasan. ¿Y quién es el que sospecha el diagnóstico? La profesora de inicial. ¿Pero por qué la profesora de inicial? Porque la profesora de inicial compara al niño con los demás niños, se da cuenta que es un niño diferente. Por lo tanto, las pruebas de tamizaje y vigilancia deben estar dirigidas a detectar al niño que va a tener problemas en su neurodesarrollo. Pero estas pruebas no deben estar
dirigidas a ver si el niño se viste, si el niño come, si el niño forma bloques, si el niño corre, salta. No, las pruebas de vigilancia y neurodesarrollo deben estar dirigidas para comprobar que el niño tiene las habilidades neuropsicológicas mínimas o básicas que le permiten en algún momento comer, que le permita vestirse, que le permita correr, jugar con otros niños e ir a la escuela. Ese es el objetivo que nosotros debemos perseguir a través de una prueba, buscar sus habilidades neuropsicológicas básicas que le permitan eso. Y para ello yo les propongo esta prueba o este test de vigilancia del desarrollo que consiste en memorizar algunas palabras que muchos de ustedes también ya la han memorizado, sobre todo la parte motora, ¿no? En el recién nacido, los recién nacidos están en postura fetal, a los 3 meses sostienen la cabeza, a los 6 meses se mantienen sentados, a los 9 meses se sientan, al año caminan y a los 18 meses corren. En la parte motora fina, todos saben que el recién nacido está con las manos empuñadas, a los 3 meses con las manos abiertas, a los 6 meses transfiere, a los 9 meses hace la pinza inmadura y finalmente a los 12 meses hace la pinza madura. Retrasos persistentes del área motora podrían hacer sospechar de 3 diagnósticos: parálisis cerebral, enfermedad neuromuscular, y si todo sale normal, podría ser un síntoma de trastorno de la coordinación, cuyo diagnóstico es a partir de los 5 años. Ese niño torpe que todo se le cae. En la parte social, para sospechar del espectro autista, los recién nacidos miran, a los 3 meses sonríen, se ríen, a los 6 meses abrazan, a los 9 meses imitan, a los 12 meses señalan, a los 18 meses muestran y a los 24 meses juegan. Retrasos persistentes del área social podría ser una manifestación de trastorno del espectro autista. En la parte cognitiva de la inteligencia o del lenguaje, porque realmente el lenguaje es algo cognitivo, el recién nacido mira, a los 3 meses examina, a los 3 meses se interesa, a los 6 meses examina, a los 9 meses busca, a los 12 meses voltea, a los 18 meses reconoce, a los 24 meses recuerda y a los 30 meses obedece. Retrasos persistentes del área cognitiva podría ser una manifestación de parálisis cerebral. Y finalmente, en la parte del habla, porque lo que yo estoy haciendo ahora es habla, es una forma de lenguaje, por eso no debemos hablar del área del lenguaje, sino del área del habla. Los niños que hacen, los recién nacidos lloran, a los 3 meses guturean, a los 6 meses silabean, a los 9 meses balbucean, a los 12 meses palabrean, a los 18 meses frasean, a los 24 meses hacen oraciones y posteriormente hacen oraciones de 3 o más palabras. Acá el problema está en el niño que no habla. ¿Cuántas palabras dice un niño normal, neurotípico al año de edad? Dice una palabra suelta. ¿Cuántas palabras dice un niño a los 2 años? 2 palabras juntas. A los 3 años, 3 o más palabras juntas, ¿no? Pero en el niño que no habla, 40% de niños varoncitos no hablan. Y hay un 10 a 20% de niñas que tampoco hablan. Claro, en este grupo de las 10 niñas, una vez que empiezan a hablar, ya no paran de hablar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el retraso en el niño que no habla. En el niño que no habla, si el niño que no habla tiene adecuado, si tiene problemas en el área social, en el niño que no habla puede ser una manifestación de trastorno del espectro autista. El niño que no habla, si tiene una alteración del área cognitiva, puede ser una manifestación de retraso mental. Pero si el niño que no habla tiene un desarrollo social normal, tiene un desarrollo cognitivo normal, este retraso en el habla, si pasa de los 4 años, será un trastorno expresivo del lenguaje, que es lo que la gran mayoría de niños tiene. Retraso en el lenguaje, de retraso en el habla y que en el tiempo van a hablar. Después de la fecundación se van a producir una serie de procesos a nivel cerebral. Uno de ellos es la neurulación o formación del tubo neural. El tubo neural se cierra más o menos a los 25 días de la fecundación. Luego va a haber procesos de proliferación. Las neuronas van a migrar, se van a organizar en las 6 capas de la corteza cerebral y a partir de las 28 o 30 semanas se van a producir los procesos de mielinización y sinaptización. Y una vez que nace el niño va a haber una serie de fases. La fase de crecimiento rápido, que va de 0 a 2 años, en el que el cerebro de un niño que pesa 350 gramos llega a pesar casi 1000 gramos, una fase de crecimiento moderado en los 5 años que llega a pesar 300 gramos más, y hay una fase de estabilización que va de los 5 a los 18 años, en el que el cerebro sigue aumentando de tamaño aproximadamente de 100 a 200 gramos. Como pueden ver, la fase más amplia de crecimiento cerebral
se produce en los 5 primeros años, en el que el perímetro cefálico de 35 llega a 51, 52 y el peso de 350 gramos casi cuadruplica su peso de nacimiento y llega a pesar 1.350 gramos aproximadamente. Por eso Scammon en 1930 nos hablaba en cuanto a sus curvas que el 85% del desarrollo cerebral se producía en los 5 primeros años de vida. Y esa es la época en la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para detectar estos problemas que hemos estado comentando. Entonces, nosotros como pediatras, cuando vemos un niño, no solamente lo tenemos que pesar, no solo lo tenemos que tallar, también tenemos que evaluar su neurodesarrollo. Y para la vigilancia del neurodesarrollo, yo les propongo memorizar estos hitos o hitos del desarrollo que les va a permitir evaluar a un niño rápidamente. ¿Qué es un hito? Un hito es un logro, una destreza, es una habilidad que los niños adquieren a una determinada edad. Un hito es un logro de adquisición obligatoria y es de presentación universal. Y para la vigilancia del desarrollo, como les dije anteriormente, yo les propongo memorizar términos, palabras, frases de fácil aplicación que les permita en pocos minutos detectar qué niño se desarrolla bien y qué niño tiene problemas en su neurodesarrollo. En la parte motora fina ya habíamos dicho que los niños nacen con las manos empuñadas, a los 3 meses manos abiertas, a los 6 meses transfiere, a los 9 meses pinza inmadura y a los 12 meses pinza madura. Y en la parte motor grueso, los niños nacen en postura fetal, a los 3 meses están con sostén cefálico, a los 6 meses se mantienen sentados, a los 9 meses se sientan, a los 12 meses caminan y a los 18 meses corren. Retrasos persistentes del área motora podría ser manifestación de parálisis cerebral, podría ser manifestación de enfermedad neuromuscular, y si todo marcha bien y sigue atrasadito, podría ser una manifestación de trastorno en la coordinación, cuyo diagnóstico se hace a partir de los 5 años de edad. Cuando era estudiante de medicina, hace ya mucho tiempo, ya ni me acuerdo, pero sí recuerdo que cuando fui a CRET, la jefa de enfermeras de allá me inauguró. No, por favor, no, me enseñó que los niños a los 3 meses sostienen la cabeza, a los 6 meses se sientan, a los 9 meses gatean y a los 12 meses caminan. Creo que así la gran mayoría lo hemos aprendido, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando yo también aprendí tal cual me lo enseñaron y creo que la mayoría lo sabe así. Sin embargo, en el año 2000, cuando empecé a hacer ya empecé a tomar un poco más de observación en los niños, llegué a la conclusión de que los niños no se sientan a los 6 meses. La gran mayoría de niños se mantienen sentados a los 6 meses. Uno lo agarra y lo pone así y se sienta. Estos son lactantes de 6 meses. Miren, ese niño, por ejemplo, ya no es capaz de sentarse. El sentarse aparece más o menos a los 9 meses de edad. Fíjense, es un niño sin ayuda de nadie. Observen cómo se sienta, ¿no? Pueden ver, eso es sentarse. Es propio. Y por lo tanto, es un niño que tiene un desarrollo normal. Entonces, a los 6 meses se mantienen sentados y a los 9 meses se sientan. ¿Y dónde queda el gateo? Bueno, el gateo como tal es un movimiento que hace el niño en 4 patas. Eso es el gateo. Sin embargo, casi el 30-40% de niños no gatean. Se mueven con el potito, otros dan ruedas, rodan y se van a un lado, ¿no? Por lo tanto, si el gateo no es universal, no es un hito del desarrollo. En todo caso, yo no entiendo por qué hay tanta preocupación o tanto interés en que el niño gatee. Si un niño no gatea de niño, de adulto lo hará, alguna dama lo hará gatear, ¿no? No, doctor, sí, muchos hemos gateado de adulto, así que si gatea o no gatea de niño, no se preocupe, con toda seguridad lo hará posteriormente. Y al año de edad, el 50% de niños caminan, ¿no? Camina y no. Después de eso, los niños corren. Observen, este es un lactante de 18 meses. Cuando está echado, diríamos que tiene 3 meses de desarrollo. Desde el momento en que se sienta solo, ya tenemos 9 meses de desarrollo. Cuando él empieza a pararse, estamos 10, 11 meses. Cuando camina, 12 meses. Y cuando corre, ya tiene 18 meses. Si un niño camina y hace pinza fina antes de los 18 meses y sigue caminando y haciendo pinza después de los 18 meses, es un niño con un desarrollo motor normal. Es un niño que tiene la habilidad neuropsicológica para hacer todo lo que ustedes quieran, pero tiene que haber caminado y hacer pinza fina antes del año y medio de edad, antes de los 18 meses. Porque si el niño camina después de los 18 meses o hace pinza después de los 18 meses,
tienen que sospechar en enfermedad neuromuscular, tienen que sospechar en parálisis cerebral o en este trastorno de la coordinación que será posteriormente. Entonces, una vez que el niño corre, es suficiente comprobar que sigue haciendo lo mismo. En las pruebas de neurodesarrollo, los minuciosos dicen que los niños a los 2 años suben gradas, a los 2 años y medio bajan gradas, alternando los pies sin eso yo nunca le he podido aprender. Observen este video. Mire, este es un niño de 2 años, ¿cómo baja las gradas? ¿Alguien podría decir si alterna los pies o no? A ver, vamos a ver una vez más cómo baja las gradas, ¿no? Si alterna o no alterna los pies, observen. ¿Alguien puede decir? Por lo tanto, subir gradas, bajar gradas no tiene ninguna importancia preguntar. Lo importante es memorizar. ¿Cuáles son los términos que debemos memorizar si queremos hacer una evaluación rápida? Primero que a los 3 meses, ¿qué hacen? Sostienen la cabeza. A los 6 meses se mantienen sentados. A los 9 meses se sientan. A los 12 meses caminan y a los 18 meses corren. Recuerden, retrasos persistentes del área motora puede ser una manifestación de parálisis cerebral, puede ser una manifestación de enfermedad neuromuscular, enfermedad de Pompe, distrofia muscular, etcétera, o trastorno de la coordinación, o simplemente ser pues un trastorno de la coordinación. En la parte social, ¿qué hacen los recién nacidos? Miran, a los 3 meses sonríen, se ríen, a los 12 meses, a los 6 meses abrazan, a los 9 meses imitan, a los 12 meses señalan, a los 18 meses muestran y a los 24 meses juegan. Recuerden que retrasos persistentes en el área social puede ser una manifestación de trastorno del espectro autista. Cuando uno evalúa el área social, tiene que tener en cuenta dos premisas. Uno, que la respuesta que uno espera sea hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, si el niño sonríe, no vale si el niño sonríe al televisor. La sonrisa social tiene que estar dirigida hacia la persona. Y en segundo lugar, no debemos provocar la respuesta que buscamos tocando al niño. Podemos hacer algún estímulo visual, pero no podemos tocarlo. O sea, yo no le puedo agarrar la cara para que me mire. Eso no es una respuesta de la parte social. O yo no le puedo hacer cosquillas para que me sonría. El niño tiene que sonreír espontáneamente cuando me mira. Esas son las dos únicas condiciones que uno debe tener. Eso lo publiqué en el año 2008, lo pueden leer allí. Entonces, recién nacido mira, ¿no? Sabemos que después de las 24 horas en que el niño ha disminuido el edema bipalpebral, el niño mira a las personas. Al mes de edad hace un seguimiento horizontal, 180 grados, y a los 2 meses hace el seguimiento en sentido vertical. ¿Qué hace a los 3 meses? Sonríe, se ríe, ¿no? Pero recuerden que la sonrisa social es aquella que está dirigida hacia las personas. La risa social es aquella que está dirigida a las personas. Y como acá hay unas jovencitas que seguramente tienen su novio, tienen su enamorado, tengan mucho cuidado si su novio o su enamorado se anda riendo en la noche. Seguro que le está pasando bien, pero en otro lugar, quizá no con ustedes. La sonrisa social es aquella que está dirigida hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una mamá que le está haciendo una serie de gestos y el niño se ríe, ¿no? No lo toca, simplemente está acá y haciendo una serie de gestos, ¿no? Esa es la risa social que se da aproximadamente a los 3 meses de edad. A los 6 meses se abraza. Ese es el primer signo en que el niño se está tratando de comunicar con los demás, ¿no? A través del abrazo. Recuerden que los niños del espectro autista parecen muñecos de trapo. Uno le tiene que poner los brazos alrededor del cuello para que nos abracen. No les gusta abrazar. Mientras que un niño neurotípico normal abraza, incluso se cuelga del cuello de los padres. A los 9 meses imita ojitos, pucheritos, imita gestos, ¿no? Empieza a hacer el adiós. Es un niño que ya hace el adiós. Observen acá, no tenemos audio, pero la mamá le está diciendo adiós y el niño ya empieza a hacer el adiós. Y en esta época de pandemia les hemos enseñado a hacer el puñito, ¿no? Es el niño que imita. Y esto de la imitación no es de ahora, viene desde la época de la prehistoria. El cucutras es un juego de ¿dónde estás? Aquí estás, ¿no? Es un juego que a veces uno cree que lo ha inventado. No, eso viene de la prehistoria. Yo he tenido que viajar en el tiempo para traerles este video. Observen, Diego, por ejemplo, jugando con el niño, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí estás, ¿no? Ese es el juego universal y todos los niños lo desarrollan más o menos a los 9 meses. Es la época en la que uno juega a las escondidas nomás, ¿no? Aquí estás, ¿dónde estás? Y al año de edad se produce uno de los signos más importantes para descartar cualquier tipo de posibilidad del espectro autista. Es que el niño mire a los ojos y señale lo que quiere. A este mirar a los ojos y señalar lo que quiere,
Los lingüistas le llaman gesto protodeclarativo. En la teoría de la mente, es la mente del niño que se está comunicando con el adulto y le está pidiendo algo. Un niño que a los 12 meses de edad mira a los ojos y señala lo que quiere, no tiene nada del espectro autista. Porque los niños del espectro autista, la gran mayoría no miran a los ojos, la gran mayoría no les gusta que le abracen, la gran mayoría no imitan, y en lugar de señalar, los niños nos jalan de la mano y nos llevan al lugar donde están los objetos. Y uno tiene que adivinar lo que ellos quieren. A ese adivinar que los niños quieren se llama gesto protoimperativo. A los 18 meses los niños empiezan a traer juguetes, objetos para mostrarnos, para compartir. Y finalmente a los 2 años los niños normales empiezan a jugar, a acercarse a otros niños para entablar algún tipo de relación. Los niños que desarrollan, los niños del espectro autista tienen mucha dificultad en el desarrollo del área social. Y uno de los grandes problemas, como les comentaba en nuestro país, debido a que se está usando el test peruano, los niños pasan 11 controles en CRED en el primer año de edad, pasan 6 controles en el segundo año, pasan 4 controles en el tercer año y los niños llegan al inicial. Y no solamente en enfermería, en CRED, también a veces con nosotros. ¿Por qué pasan por nosotros? Porque no tenemos tiempo. Aplicar una prueba de neurodesarrollo toma de 10 a 15 minutos. Si la consulta dura 15 minutos, entonces hacemos una evaluación rápida, tenemos el test peruano y todo lo pasamos. Y entonces es la profesora la que empieza a sospechar que el niño tiene un problema, porque tiene conductas diferentes, de repente lo ve aleteando, de repente lo ve caminando de punta de pies, o los sonidos fuertes lo empiezan a alterar, y entonces las profesoras derivan a estos niños a una evaluación con los especialistas, con los neuropediatras. La mamá dice, señorita, pero ¿por qué me envía al especialista? Señora, es que parece que tuviera autismo. Uy, esa palabra, autismo. Muchas madres se ponen a llorar ahí con, ¿cómo se le ocurre? No puede ser, eso no tiene nada que ver con el autismo. Entonces sacan cita con el neuropediatra o con el psiquiatra infantil, pero las madres modernas entran a Google, todo y ya empiezan a temblar. Empiezan a ver que hay muchos de los signos y síntomas que tiene su niño relacionados al espectro autista, pero todavía dudan. Ojalá que el especialista les diga que no tiene eso. Entonces muchas madres llegan al consultorio, uno le evalúa, le pregunta, y sí, pues le dice, señora, sí, pues su hijo tiene criterios ya del trastorno del espectro autista a los 3 años de edad. Imagínense 3 años de edad. Muchas madres lloran en el consultorio, otras se contienen. Yo me imagino que cuando llegan a su casa deben llorar terriblemente, porque el trastorno del espectro autista significa no universidad, no instituto, no secundaria, no, es un problema terrible. Bueno, las madres se recuperan, como todas las mujeres son fuertes y se van a los centros de terapia para hacer las terapias que uno le dice. Y en los centros de terapia pienso yo que se mueren muchas veces más. ¿Por qué? Porque cuando van al centro de terapia, el terapista lo ve, le dice, le señora, y recién lo trae, le dice, recién lo trae. Entonces ahí se acuerda seguro del pediatra que lo vio y le preguntó que su niño no hablaba y la respuesta fue, no se preocupe, ya hablará. O se acordarán de la enfermera que le decía, señorita, pero mi hijo no me está mirando a los ojos. No se preocupe, le ha tocado un niño serión. Es serio lo que pasa con estas madres, ¿no? Se acuerdan de nosotros. Y por lo tanto es importante que nosotros en la parte de evaluación del neurodesarrollo solo memoricemos 6 palabras. ¿Cuáles son? Los recién nacidos miran a los ojos. A los 3 meses se establece la sonrisa social. A los 9 meses abrazan. A los 6 meses abrazan. A los 9 meses imitan y a los 12 meses señalan. Y estos hechos se tienen que perpetuar en el tiempo. Siempre en cada control tienen que seguir preguntando, porque hay un grupo de niños del espectro autista que todo lo borran, todo retroceden. En cada control tienen que preguntar, señora, ¿le sonríe a los ojos? ¿Le sonríe a usted? Señora, ¿le abraza, le imita, le señala cuando quiere? En cada control del neurodesarrollo tenemos que establecer si el niño tiene o no adecuado desarrollo social. En la parte cognitiva tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es una función superior. Esto que yo estoy haciendo se llama habla, no es lenguaje, es una forma de comunicación. Entonces, en el área cognitiva dijimos que los recién nacidos miran, a los 3 meses se interesan, a los 9 meses examinan, a los 6 meses examinan, a los 9 meses buscan, a los 12 meses voltean, a los 18 meses recuerdan, reconocen, a los 24 meses recuerdan y a los 30 meses obedecen. Retrasos persistentes del área cognitiva podría ser una manifestación de retraso mental. Uno de los grandes estudiosos del desarrollo cognitivo fue Jean Piaget. Él nos describió una serie de etapas por las cuales atraviesan los niños. Nos habló de la etapa sensorio-motriz, que va de 0 a 2 años,
Nos habló de la etapa de operaciones, de pensamiento preoperacional, que es un pensamiento fantasioso que va hasta los 7 años, el pensamiento concreto que va de 7 a 12 años, y en la adolescencia se desarrolla la fase de operaciones abstractas en la que el adolescente se proyecta hacia el futuro. Pero para nosotros, los pediatras que evaluamos neurodesarrollo, lo más importante es conocer la primera etapa de la inteligencia sensorio-motriz. Y Jean Piaget estableció un concepto muy importante que es la conservación del objeto. Conservación o preservación del objeto significa que el objeto, aunque yo no lo veo, existe. Y los niños progresivamente, a medida que van avanzando en su desarrollo, van adquiriendo este concepto. Por ejemplo, acá tenemos un lactante de 9 meses. Se tapa el muñeco con el que estuvo jugando y el niño sabe que el objeto está ahí, por lo tanto lo busca. Eso se da a los 9 meses aproximadamente. Observen, es una prueba sencilla que uno lo puede hacer en el consultorio, ¿no? En cambio, este otro niño, también de 9 meses, observen, uno le tapa el objeto con el que estuvo jugando y fracasa en la prueba. Algo pasa en la mente del niño. La imagen probablemente desaparece o se distrajo, pero el niño no completó la prueba. Este niño no tiene la preservación mental del objeto, por lo tanto tiene que ser reevaluado. Si el niño tiene 15 meses y no busca objetos, hay alta probabilidad que tenga retraso mental. Recuerden que en pediatría no hacemos diagnósticos, lo que hacemos es la sospecha de retraso del desarrollo, ¿no? Dentro de eso obviamente estará el retraso mental. Y finalmente, a partir del año aproximadamente, un poco más, un poco antes, aparece la función simbólica. Es cuando el niño le empieza a dar símbolo a las cosas, las palabras. Es el momento en que el niño empieza a adquirir palabras, como conversamos al inicio, el niño empieza a reconocer 3 palabras en el primer año de edad. Luego, al año y medio, 20 palabras, a los 2 años, 50 palabras, a los 3 años, 300 palabras, a los 4, 1000 y a los 5, 2000 palabras. Entonces, ¿cuáles son los hitos del desarrollo que debemos memorizar? Los recién nacidos miran, a los 3 meses se interesan, a los 6 meses examinan, a los 12 meses buscan, a los buscar. Por ejemplo, acá tenemos otro video. En el niño, por ejemplo, se le da un juguete, esta es una prueba fácil de hacer en el consultorio, lo tapan con un pañal o una toallita, y el niño neurotípico con desarrollo normal busca el objeto, porque sabe que el objeto existe, a pesar de que desapareció de su vista, el objeto existe. Y a los 12 meses los niños voltean a su nombre. Acá la mamá le está llamando y miren, eso es voltear a su nombre. Recuerden que la palabra, la única palabra, por lo menos la única palabra que el niño debe reconocer al año de edad es su nombre, porque le hemos dicho su nombre 10 a 20 veces en el día. En 365 días le hemos dicho un promedio de 3.500 a 7.000 veces. Por lo tanto, un niño tiene que voltear a su nombre. Los niños empiezan a voltear a su nombre entre los 6 y 7 meses. A los 8 meses, casi el 80% de niños voltean a su nombre. A los 10, 11 meses, el 90%, y al año de edad, el 100% de niños tienen que voltear a su nombre. Y los niños del espectro autista no voltean a su nombre, no reconocen las palabras, ¿no? Al año de edad no solamente voltean a su nombre, sino también ya reconocen quién es mamá, quién es papá. A los 18 meses los niños tienen que reconocer. ¿Qué deben reconocer? Partes de su cuerpo. Recuerden, no estamos hablando todavía, evaluando habla, estamos evaluando la parte de inteligencia. Reconocer su boca. Uno le dice, ¿dónde está tu boca? Abre la boca. ¿Dónde están tus ojos? Señala los ojos o los cierra. ¿Dónde está tu cabeza? O se golpea la cabeza, ¿no? Es un niño que ya reconoce. Así sencilla es la evaluación del desarrollo psicomotor si logramos memorizar estos términos. Debe reconocer partes de su cuerpo. Y también generalmente reconocen ya objetos que ven, el celular, el control remoto. Y a los 2 años un niño debe recordar. Recordar significa, uno dice tu pelota. El niño mira por todo lado, no la encuentra, sale de la habitación, va y trae la pelota. Esa sola pregunta, si un niño a los 2 años recuerda, es capaz de traer cosas de otra habitación, es un niño con inteligencia normal. Pero con una sola palabra, doctor, usted va a decir, sí, es que es así. Porque cuando uno le dice, con una sola pregunta, están evaluando todas las funciones cerebrales superiores, todas, sin excepción. Porque cuando uno le dice, trae la pelota, primero el niño tiene que inhibir su movimiento, tiene que detenerse. Segundo, tiene que poner atención a lo que le está diciendo el adulto. Tercero, tiene que descifrar a través del lenguaje receptivo qué significa pelota. A través de la percepción, tiene que imaginar que la pelota es algo redondo, de color rojo. A través de la memoria dinámica, tiene que recordar dónde la dejó, en el patio. Y a través de ese movimiento que de tanto hacerse se hace automático, que se conoce como praxia, el niño sale de la habitación, va y trae la pelota.
Fíjense, con una sola pregunta han evaluado todas las funciones superiores. Entonces, un niño que a los 2 años de edad es capaz de traer objetos que no se ven, objetos que están en otra habitación, tiene un desarrollo totalmente normal. Y recuerden lo que comentábamos al inicio, de 100 niños, 90 tienen un desarrollo normal, 90, pero hay 10 que van a tener dificultades. Por lo tanto, en los niños que no hablan, simplemente tienen que evaluar estos hitos del desarrollo cognitivo que les va a permitir decir que el niño tiene o no tiene un desarrollo adecuado. Y en la parte del habla, los recién nacidos lloran, a los 3 meses guturean, a los 6 meses silabean, a los 9 meses balbucean, a los 12 meses palabrean, a los 18 meses frasean, a los parlotean, a los 24 meses frasean y a los 30 meses hacen oraciones, ¿no? Habíamos dicho también que si un niño dice una palabra suelta al año de edad, está totalmente normal. Si dice mamá, si dice papá, bien, no necesitan preguntar más. Solo con que el niño camine y haga pinza fina al año de edad y al año de edad diga mamá a la mamá, papá al papá, se acabó. Esa es la evaluación de desarrollo psicomotor. Eso hay garantía de que el niño está bien hasta ese momento. A los 2 años tiene que decir 2 palabras juntas. Mamá, pan, mamá, teta. Garantía de que el niño está totalmente normal. A los 3 años tienen que decir 3 palabras juntas. Mamá alcanza pan, mamá dame pan, ¿no? O pueden decir más palabras. Si un niño dice eso, es un niño totalmente normal. No necesitan preguntar nada más. El problema es en el niño que no habla. El problema es en el niño que no habla. En ese grupo de niños que no hablan, ustedes lo que tienen que evaluar es si el niño entiende palabras. Más importante que hablar es que el niño entienda palabras. El niño entiende 3 a 5 palabras en el primer año de edad. Entiende su nombre, entiende quién es mamá, quién es papá, qué es el tete. A los 18 meses entiende 20 palabras. Además de los 4 que hemos comentado, entiende qué es su cabeza, sus ojos, su nariz, entiende los objetos que ve, celular, control remoto, y a los 2 años se entiende 50 palabras. Eso es lo que hay que evaluar en el niño que no habla. Simplemente saber si reconoce parte de su cuerpo y si a los 2 años es capaz de traer objetos de otra habitación. Porque un niño, para que traiga objetos de otra habitación, tiene que tener como mínimo 50 palabras en su cabeza. O sea, no necesitan evaluar las 50 palabras. Lo que necesitan es determinar si el niño tiene o no tiene la capacidad de recordar los objetos, ¿no? Para que un niño haga 2 frases, los teóricos, los que han hecho estudios del habla, dicen que debe tener un niño entre 50 a 80 palabras. Si un niño entiende menos de 50 palabras, no hay posibilidad que el niño pueda unir 2 palabras, ¿no? Por eso es importante memorizar estos hitos del desarrollo del habla que les va a permitir evaluar a estos niños. En cuanto a la evolución del lenguaje, debemos recordar que las estructuras del habla aparecieron en la evolución hace 500.000 años aproximadamente. El lenguaje como tal, así como lo estoy hablando, tiene un tiempo de aparición de 200.000 años, ¿no? Del hombre Cromañón y todo lo demás. Y la escritura parece tener un tiempo de aparición entre 5 a 20.000 años. La pregunta sería, ¿y cómo se comunicaban nuestros ancestros hace miles y millones de años atrás? Tienen que haberlo hecho a través de gestos, a través de movimientos corporales. A eso se llama lenguaje gestual, corporal o no verbal, que el que les habla le ha puesto desarrollo del área social, porque tiene mucho que ver con la sociabilidad. Y por lo tanto, cuando un niño nace, tiene que recorrer, tiene que reeditar todas aquellas habilidades que hemos ido adquiriendo a través de miles y millones de años de evolución. Y por lo tanto, en el primer año de vida, los niños, ¿qué hacen? Desarrollan el lenguaje no verbal, que es el desarrollo del área social. Miran, sonríen, abrazan, imitan y señalan. Luego, entre 1 y 5 años, desarrollan el lenguaje verbal, el hablar, pero antes de hablar, desarrollan el entendimiento de palabras. Y más o menos entre los 3, en nuestro país, a partir de los 3, 4 años, los niños irán a la escuela a desarrollar el lenguaje escrito, aprender a leer y aprender a escribir. Entonces, ¿cómo es el desarrollo del lenguaje hablado? En el español, una oración está compuesta por el sujeto, el verbo y el predicado. Mamá, dame leche, todo el mundo lo entiende. Pero si le quitamos el verbo y el niño dice mamá leche, es una frase son varias palabras sin el verbo, también se entiende, mamá leche. Pero si uno le quita el predicado y lo deja con el sujeto y el niño señala lo que quiere y dice mamá, mamá, también se entiende. O sea, está señalando y entendemos lo que él quiere, ¿no? El niño señala el biberón y probablemente quiere eso, ¿no? A esto se llama palabreo o palabra frase. Y si descomponemos la palabra mamá
En sus sílabas sería el ma, es el balbuceo. Balbuceo. Si al balbuceo lo dejamos con una sílaba, ma, pa, ta, es el silabeo, sílabas. Y si a la sílaba la descomponemos en sus sonidos onomatopéyicos, tenemos la la a, gu, ra, el gutureo. Entonces, ¿los niños qué hacen? Los recién nacidos lloran, luego guturean, hacen sonidos consonantes y vocales aisladas, luego unen una consonante con una vocal, que es el silabeo. Del silabeo empiezan a repetir el ma, que es el balbuceo. Luego, en algún momento, al año de edad aproximadamente, dicen mamá, usan las palabras con sentido. Luego unen dos palabras, que son las frases. Y finalmente, a los 2 años y medio, 3, unen 3 o más palabras, que serían las oraciones, desde el momento en que ingresa el verbo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que memorizar en los hitos del desarrollo del habla? Los recién nacidos lloran, a los 3 meses guturean, a los 6 meses silabean, a los 9 meses balbucean. Este balbuceo sí es una fase bien peligrosa, tanto para el pediatra como para el papá del niño, porque se ha dado casos en que la mamá orgullosa le dice al papá que lo acompaña a la consulta, ¿no? Con su pequeño y entra orgulloso, ¿no? Y cuando ve el niño al pediatra le dice papá, papá, se imaginan, al doctor le dice papá, papá, se imaginan el gran problema que debe originarse. Por eso yo les sugiero a las damas, a las mamás, que si van a tener niños de 9 meses, vayan solas nomás a ese control. Es importante que vayan solas para evitar ello. Luego a los 12 meses palabrean, dicen ya palabras sueltas, pero con sentido. Mamá le dicen, ¿no? Los que han sido mamás se dan cuenta que hay una gran diferencia entre el mamá y el mamá dirigido hacia él, ¿no? Esa es la palabra, frase o palabreo. A los 18 años parlotean, hablan como los loros, como el loro. Bueno, el loro de Condorito habla excepcionalmente bien, pero normalmente los loros dicen, oh, Aurora, oh, mamá, oh, así hablan los loros. Entonces los niños también en esta etapa están practicando el lenguaje. Entre varios sonidos aparece una palabra por allí, ¿no? Y a los 12 meses, a los 24 meses ya hacen frases, ya dicen 2 palabras juntas. Para esa época ya deben tener 50 o más palabras. Recuerden que para unir 2 palabras, mínimo son 50 palabras que deben entender. Algunos estudios dicen que deben ser 80, pero basta con que escuchen a un niño decir mamá pan, mamá teta, inmediatamente deben inferir que ese niño sabe más de 50 palabras. Y luego a los 30 meses, cuando ingresa el verbo, están las oraciones. En los niños que hablan, recuerden que al año de edad dicen una palabra suelta, a los 2 años dicen 2 palabras juntas, a los 3 años 3 o más palabras juntas en el desarrollo normal. Sin embargo, en el niño que no habla, tienen que evaluar bien lo que es el desarrollo social. Si tiene un desarrollo social normal, si tiene un desarrollo cognitivo, o sea, que entiende palabras en forma adecuada para su edad, este retraso en el habla es eso, un retraso en el habla, un retraso simple del habla que en el tiempo el niño con terapia solo va a hablar. Pero en el niño que no habla, que tiene un retraso además del área social, hay alta probabilidad que tenga trastorno del espectro autista. En el niño que no habla y que no entiende palabras, hay alta probabilidad que en el tiempo pueda tener retraso mental. Y en el TEA, en el trastorno del espectro autista, hay 2 grupos de niños. Los niños que al inicio no entienden palabras, no miran, hacen cosas raras. El trastorno del espectro autista se denomina así a un grupo de niños que son raros, que son diferentes, tienen respuestas motoras o sensoriales diferentes. Pero más o menos entre 1 y 2 años se dividen en 2 grandes grupos. El grupo que no habla y sobre todo que no entiende palabras, sigue sin entender, tiene 2 años, 3 años y sigue sin entender palabras, ese niño en el tiempo va a ser catalogado como trastorno del espectro autista con discapacidad intelectual, antes conocido como autismo. Y en el autismo hay grado leve, si tiene retardo mental leve, moderado, si tiene retraso mental moderado, y severo, si tiene retraso mental severo. Eso es lo que antes se llamaba autismo. Pero también hay un grupo de niños entre 1 y 2 años que empiezan a entender palabras y a veces hablan más que los demás, pero siguen siendo raros, siguen teniendo las respuestas motoras, las respuestas sensoriales diferentes. Ese grupo de niños, en el tiempo, si no mejoramos la parte social, van a ser niños que van a ser catalogados como trastorno del espectro autista con inteligencia normal. Incluso algunos van a ser genios, algunos van a estudiar medicina, como el que les habla, ¿no? A ese grupo de niños antes se les decía Asperger, síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Y los Asperger, hay Asperger leve, hay Asperger moderado y hay Asperger severo.
Doctor, pero ¿cómo son en la universidad? Los nerds de la universidad. Primer puesto en medicina. Si es medio raro, es un nerd leve. Si es raro, ya es un nerd moderado. Y si parece loco, primer puesto en medicina, es un arte severo. Y así, en medicina hay un montón de profesionales que tienen estos criterios, ¿no? Que socialmente son diferentes, no son como la mayoría. Un término que les he ido comentando a lo largo de la presentación es el retraso persistente. ¿Qué es el retraso persistente para el que les habla? Es un término, a lo largo de esta ponencia hay una serie de términos que son propuestas que yo les estoy haciendo, y por favor no me pidan, pues como me pidieron una vez cuando yo quise hacer una publicación en la revista Peruana de Pediatría, me dijeron, ¿de dónde sacó esos términos? Díganos de dónde, porque quería hacer una publicación, me dice, díganos de dónde sacó esos términos que están en esta guía. Díganos cómo hizo la referencia bibliográfica. Y le digo, pero eso salió de esta cabecita, le digo, ¿por qué? Porque este término de retraso persistente también yo lo he inventado. O sea, no lo van a encontrar. Yo lo inventé y le puse así. Está bien o está mal, el tiempo dirá, ¿no? La historia me juzgará, como decía alguien, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí retraso persistente del desarrollo? Retraso persistente es un niño que no cumple con 2 o más hitos del desarrollo. Y si un niño no cumple con 2 o más hitos del desarrollo, a ese niño se le debe catalogar como retardo del desarrollo y utilizar el código R62.0. Mientras que otro grupo de niños que no cumple con un hito, hay sospecha. ¿Qué debe hacerse con un niño que no cumple con un hito? 2 hitos. Por ejemplo, un niño tiene 1 año de edad, no camina, ya tiene un hito de retraso. No se sienta solo, tiene 2 hitos de retraso. Se mantiene sentado, o sea, está en una edad de 6 meses. Ese es un retraso persistente del desarrollo. Por lo tanto, ese niño ya debe ser catalogado como retardo del desarrollo. Mientras que el niño de 1 año de edad no camina, pero se sienta, o sea, solito se sienta, tiene 9 meses de desarrollo, hay sospecha. ¿Qué hay que hacer con ese niño? Hay que estimular. Y la gran mayoría de niños se van a recuperar el hito. Y si luego de 3 meses de estimulación el niño recupera, decimos que tiene un desarrollo normal y seguimos con la vigilancia del desarrollo. Pero si luego de 3 meses de estimular el niño no se recupera, debemos catalogarlo como retardo del desarrollo y derivarlo a un centro superior de atención en salud para que alguien lo evalúe, un neuropediatra, un psiquiatra infantil. Ese es el término de retraso del desarrollo. Retraso persistente del desarrollo. Entonces, basado en estos criterios, tenemos 3 escenarios. Recuerden que la vigilancia es una actividad que nosotros tenemos que hacerla cada vez que vemos a un niño, incluso niño en emergencia, en consulta externa, niño sano, niño enfermo, tenemos que dedicarle 1 o 2 minutos a evaluar el neurodesarrollo. Entonces, en la vigilancia, si un niño cumple con los hitos que le hemos comentado, que hemos ido describiendo, ahí 60-70% de niños lo van a hacer. Entonces es un niño con desarrollo normal y por lo tanto, cada vez que veamos al niño, debemos seguir vigilando su desarrollo y seguir preguntando si va adquiriendo los hitos que hemos comentado. Pero es obligatorio en ese grupo de niños aplicar alguna prueba de tamizaje más profunda o de mayor duración. La Academia Americana de Pediatría dice que es obligatorio aplicar una prueba de tamizaje a los 9, 18 y 24 meses de edad. Ahí pueden aplicar el EDI, el EDP, lo que fuere. Pruebas que estén estandarizadas. Por favor, no apliquen el test peruano, que no tiene utilidad para eso. Entonces, en esta prueba de tamizaje puede ocurrir 2 situaciones. Uno, que sea normal, que garantice lo que hemos estado vigilando. Recuerden que la vigilancia es una actividad en la que yo pretendo mejorar el criterio clínico que tenemos nosotros. ¿Y cómo mejorar el criterio clínico? Recordando, memorizando términos, palabras de fácil aplicación, que les permita en pocos minutos, determinar si el niño está normal o no. Entonces, si el tamizaje, aplicando una prueba de esas que duran 10, 20 minutos, es normal, seguimos vigilando. 9 meses, 10 meses, vigilamos 11 meses y a los 18 meses habrá que volver a aplicar una prueba de tamizaje. Pero si en esta prueba de tamizaje el desarrollo está alterado, entonces ese niño tiene que ser derivado a un nivel superior de atención en salud, donde el neuropediatra o el psiquiatra infantil determinará si el niño
reúne o no criterios de trastorno del desarrollo. Recuerden que el trastorno del desarrollo tiene que reunir una serie de criterios y el diagnóstico de trastorno de desarrollo se hace entre 3 a 5 citas de media hora aproximadamente cada una. Es poco probable que en una sola cita uno pueda hacer el diagnóstico de retraso, pero en 1 o 2 minutos podemos hacer el diagnóstico de retardo del desarrollo. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, el escenario número 1 sería el niño que tiene desarrollo normal y con una prueba de tamizaje uno encuentra un retardo del desarrollo y lo deriva a una evaluación. El segundo escenario sería el niño que no cumple con un hito. Es un niño que tiene 1 año de edad y no señala lo que quiere, pero sí imita. Imita ojitos, chinitos, sabe decir adiós, hace puñito, pero no señala lo que quiere. Entonces, ese niño tiene que ser estimulado. Y si ese niño, después de 3 meses de estimulación, mira a los ojos y señala lo que quiere, era simplemente un retraso, seguimos evaluando al niño, lo catalogamos como desarrollo normal y seguimos haciendo vigilancia del desarrollo hasta el siguiente control. Pero si el niño, a pesar de 3 meses de estimulación, no se recupera, sigue sin mirar a los ojos y señalar, solo jala de la mano o solo imita, ese niño ya tiene un retraso persistente del desarrollo, por lo tanto, debe ser catalogado como retardo del desarrollo y debe ser derivado a evaluación del desarrollo en un nivel superior de atención en salud, donde el neuropediatra o el psiquiatra infantil definirá si reúne o no reúne criterios para trastorno del desarrollo. Y el tercer escenario es el niño que está atrasado en 2 o más hitos del desarrollo. Ese niño ya debe ser catalogado como retardo del desarrollo porque tiene 2 o más hitos. En ese niño se debe empezar o iniciar inmediatamente programas de estimulación y mientras dura el programa, la evaluación en el nivel superior de salud, se tiene que estimular. A lo largo de esta ponencia estamos hablando de estimular, porque valgan verdades, lo único que pueden hacer por estos niños es estimular. No hay jarabes, no hay medicamentos, no hay exámenes, nada que puedan ayudar a mejorar a estos niños que no sea la estimulación. Y por lo tanto, nosotros como médicos, como pediatras, tenemos que capacitarlo en algunos hitos, en algunos tips respecto a la estimulación, que eso espero que en una nueva charla me puedan programar y podamos hablar. Deben mantenerse sentados. Recuerden que es diferente. A los 9 meses, doctor, se debe sentar, solito debe sentar. Al año de edad, deben caminar. Y a los 18 meses, correr. En la parte motora fina, ¿qué deben hacer los niños? A los 3 meses, manos abiertas. A los 6 meses, transfiere. Pasa de una mano a otra. A los 9 meses, pinza gruesa o pinza inmadura. Y al año de edad, pinza madura. Recordemos que es crucial que los niños antes de los 18 meses caminen y hagan pinza fina.
Si eso lo hacen, es un niño que tiene un desarrollo motor normal. En los niños que van atrasados en los hitos del desarrollo, siempre deben pensar en 3 posibilidades. Aunque no hagan el diagnóstico, la idea es sospechar. Puede ser parálisis cerebral, puede ser enfermedad neuromuscular, POMPE, distrofia muscular, etcétera, cuyo diagnóstico con un CPK es fácil. O si el niño tiene todo normal y sigue así un poco atrasado, probablemente en el futuro reunirá criterios de trastorno de la coordinación, que es una forma leve de problema motor. Entonces, retrasos persistentes en el área motora, debemos pensar en estas 3 posibilidades. En el desarrollo social, los recién nacidos, ¿qué hacen? Miran, a los 3 meses sonríen, se ríen. A los 6 meses abrazan. A los 9 meses imitan. A los 12 meses señalan. A los 18 meses muestran, traen objetos para compartir y a los 2 años juegan con otros niños, ¿no? Hemos dicho también que retrasos persistentes del área social podría ser una manifestación de trastorno del espectro autista. Respecto al desarrollo social, estos hitos, una vez que uno los adquiere, se mantienen durante toda la vida. Vamos a hacer un ejercicio para que vean que estos hitos se mantienen, una vez que uno adquiere, se mantiene durante toda la vida. Vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar que estamos en secundaria, quinto de secundaria, ¿no? Con todas las hormonas, con todo ello. Acá hay unos más jóvenes que probablemente van a recordar poco tiempo atrás. Y estamos en un aula de bipersonal o donde hay niños y niñas, ¿no? Y entonces acuérdense de esa enamorada con la que hubieran tenido que tener algún tipo de relación, o las damas ese enamorado, ¿no? Entonces cierren los ojos y vamos a imaginar un hombre para los varones, perdón, no, el inconsciente, como dicen los doctores, el inconsciente, el que está, una dama para los hombres y un hombre para las damas, ¿no? Entonces estamos así, después de esta reunión, como hay un montón de bocaditos, un montón ¿no? Entonces nos hemos dado un banquete acá y nos hemos ido después a la playa. Estamos echados en Costa Verde y estamos mirando hacia el mar, ¿no? Recuerden, esa es la figura. Cierren los ojos, por favor, y entonces de la profundidad empieza a emerger. Como le decía, un varón para las damas, una niña para los varones. Empieza a acercarse. ¿Qué hacen? Miran, ya están en la etapa de recién nacido. Se sigue acercando a la persona, están picando la mirada y de repente lo reconocen. ¿Qué hacen? Sonríen, ¿cierto? Le sonríen. Y sigue acercándose la persona. Entonces, ¿qué hacen? Lo abrazamos. Y después de eso le damos un beso en la mejilla y los varoncitos, bueno, las damas señalaban una cafetería para ir a conversar y los varones un poco más pícaros señalaron en el hotel para ir a conversar, por supuesto. Abran los ojos, por favor, y luego empezarán a conversar. Estos gestos sociales que hemos descrito, abran los ojos, por favor, una vez que se adquieren, se mantienen toda la vida. Porque la próxima vez que nos veamos en un congreso, cortesía de la Sociedad Peruana de Pediatría, nos vamos a mirar, nos vamos a abrazar, nos vamos a dar un beso en la mejilla y nos vamos a acordar de todo esto que hemos conversado. Y así va a ser toda la vida, porque los niños neurotípicos miran a las personas, se sonríen con las personas, imitan gestos y empiezan a hablar. El trastorno del espectro autista, por definición, es un problema en la comunicación e interacción social. Y para la comunicación se necesitan palabras y para la interacción social los gestos, mirar a las personas cuando uno le está hablando. Retrasos persistentes del área social podría ser una manifestación de trastorno del espectro autista. Y en el área cognitiva, los recién nacidos miran, a los 3 meses se interesan, a los 6 meses, ¿qué hacen? A los 6 meses, ¿qué hacen? Examinan. Por favor, vamos a terminar. Ya estamos a los 9 meses, ¿qué hacen? Buscan. A los 18 meses, voltean a su nombre cuando lo llaman. A los 18 meses, reconocen. Y a los 24 meses, recuerdan. En el área cognitiva, tiene que ver mucho con la adquisición de palabras. ¿Cuántas palabras sabe un niño o entiende un niño al año de edad? ¿Cuántas palabras? 3 a 5 palabras. Entiende su nombre, entiende quién es mamá, entiende quién es papá y qué es el tete, o el control remoto o el celular. 3 a 5 palabras se entienden al año de edad. Al año y medio, ¿cuántas palabras entiende un niño? 20 palabras. Además de las 4 o 5 que hemos mencionado, entienden varias, lo que significan las partes de su cuerpo. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus ojos? Tu boca, las manos, los pies.
20 palabras aproximadamente. Y a los 2 años, ¿cuánto entienden los niños? ¿Cuántas palabras entienden? 50 palabras, ¿no? ¿Y cómo sé que entienden 50 palabras? Porque dicen 2 palabras juntas, o es el niño que uno le pide un objeto, sale de la habitación y va y trae lo que uno le pide. Retrasos persistentes del área cognitiva podría ser manifestación de retraso mental. Un niño que a los 2 años de edad no recuerda, no trae objetos de otra habitación y lo hace a los 3 años, es probable que sea fronterizo. Fronterizo. Y si lo hace a los 4 años, con toda seguridad va a tener algún grado de retraso mental, ¿no? Y los niños con retraso mental severo nunca traen objetos de otra habitación. En el trastorno del espectro autista, en el autismo, que es un trastorno del espectro autista con déficit intelectual, el nivel 1 es el niño que teniendo 5 años, por decir, ya trae objetos de otra habitación. El nivel 2 es el niño que solo reconoce partes de su cuerpo y no trae objetos de otra habitación. Y el nivel 3 o severo es el niño que no entiende nada. Pero es un niño que lo puede hacer todo. Se puede vestir, puede comer, puede hacer todo lo que quieran. El trastorno del espectro autista es un problema de entender palabras. Palabras que se van a utilizar para la comunicación. Y en el área del habla, el desarrollo del habla, los recién nacidos, ¿qué hacen? Lloran. A los 3 meses, guturean. A los 6 meses, silabean. A los 9 meses, balbucean. A los 12 meses, palabrean. A los 18 meses, parlotean. A los 24 meses, hacen frases. Y a los 30 meses o más, hacen oraciones. Recuerden que los niños, en cuanto al lenguaje, en el habla, normalmente dicen una palabra suelta al año de edad, 2 o más palabras a los 2 años y 3 o más palabras juntas a los 3 años, ¿no? Si el niño al año de edad dice 2 palabras juntas, con toda seguridad ese niño tiene una inteligencia superior, porque la inteligencia depende de la cantidad de palabras que uno tiene en su cabeza, que se llama vocabulario, y sobre todo, en qué etapa lo adquiere. Los niños con inteligencia superior son niños que manejan palabras o un vocabulario bastante amplio antes que los demás niños de edad. Entonces, retrasos persistentes en el habla. En el niño que no habla, tenemos que evaluar la parte social. Si no habla y tiene compromiso del área social, alta probabilidad de tener el trastorno del espectro autista. Si es un niño que no habla y tiene un desarrollo cognitivo alterado, alta probabilidad de tener retraso mental. Pero en el niño que no habla y que tiene un desarrollo social normal, mira, abraza, imita, que tiene un desarrollo cognitivo, que voltea a su nombre, a los 18 meses reconoce, recuerda, entonces el retraso en el habla es simplemente un retraso del habla. Y que si el niño sigue con problemas para hablar, a los 4 años pondrán el diagnóstico de trastorno expresivo del lenguaje, el famoso TEL. Recordar también que el único diagnóstico de trastornos en la parte cognitiva, porque en la parte motora pensamos en parálisis cerebral, enfermedad neuromuscular y trastorno de la coordinación como un diagnóstico de descarte, pero en la parte cognitiva lo único que tienen que pensar, en lo único que tienen que buscar cuando uno hace el control y seguimiento de los niños de alto riesgo, de los prematuros, de los niños normales, ¿qué es? El famoso trastorno del espectro autista. Y se dice así a un niño que parecen ciegos, parecen sordos, parecen mudos y hacen cosas raras. Recuerden también la viabilidad. Es muy importante que una prueba que utilicemos nosotros los médicos sobre todo tenga estos 3 criterios, que sea simple, que sea rápida y que sea económica. Económica significa que no invierta mucho dinero y sobre todo material, porque nosotros los médicos no estamos con papeles en los bolsillos, ni nada, ni con juguetitos, ni nada de eso para probar al niño. Por lo tanto, una prueba que sea aceptada por el personal de salud tiene que tener viabilidad. Y para ello vamos a hacer una pequeña demostración. A ver, con la doctora le va a hacer unas preguntas. Para eso van a poner sus cronómetros, por favor, pongan los cronómetros en el reloj, en el celular. Le va a hacer algunas preguntas de un niño de 1 año de edad, ¿sí? Para ver cuánto demoramos en hacer la evaluación del desarrollo en un niño de 1 año de edad. Por favor, pongan sus cronómetros, ¿listo? Ya está. En un momento. ¿Listo? Empezamos. Ya. Doctora, su hijo tiene 12 meses, ¿no? ¿Camina? ¿Camina solo? ¿Sí? ¿Cómo hace que camina? ¿Cómo sabe que camina? Solito camina 8 pasos. Perfecto. ¿Y hace pinza fina? ¿Agarra los objetos pequeñitos? ¿Y cómo agarra entonces los objetos?
las dos manos, o sea, tiene una pinza inmadura. En la parte social, le sonríe, se ríe con usted, sabe decir adiós, y cuando quiere algo le mira a los ojos y señala lo que quiere, también. Perfecto. En la parte cognitiva, ¿voltea su nombre? ¿Cómo sabe que voltea? Juan y voltea. Perfecto. Y en la parte del lenguaje, ¿habla o no habla? ¿Qué dice? Ajá. Perfecto. Paren los relojes. ¿Cuánto tiempo? 55 segundos. Imagínense la evaluación del desarrollo psicomotor en 55 segundos. Ya con un poco de práctica, porque bueno, yo ya memoricé hace tiempo de tanto repetir lo mismo. Pero si ustedes memorizan los hitos de desarrollo, en menos de 2 minutos van a poder evaluar lo que es el desarrollo de los niños. En menos de 2 minutos. Y por lo tanto, la viabilidad de que esta prueba o esta guía de vigilancia que yo les estoy proponiendo ahora es alta, porque es fácil, simple, sencilla de usar, tiene una duración de 1 o 2 minutos y económica, porque no necesitan nada. No necesitan nada, no necesitan ni un muñeco, no necesitan nada. Solo preguntar, preguntar y saber preguntar. Entonces, esta guía de vigilancia que le estoy proponiendo, que pronto va a salir a publicación, y una vez que tenga la publicación, por supuesto, doctor Hugo, se la voy a proporcionar a la Sociedad Pediátrica, ojalá la puedan colgar, o se las voy a hacer llegar a todos ustedes, porque esta guía va a estar a disposición de todos. Es una guía que es simple, fácil y tiene poco costo. Pienso yo que es la guía de vigilancia que es la más adecuada para evaluar el desarrollo de nuestros niños. Bueno, los primeros años son épocas críticas en el desarrollo de nuestros niños. Es importante que nosotros como médicos, pediatras, no solo pesemos, tallemos, veamos vacunas, también es importante que constatemos que nuestros niños van adquiriendo estas habilidades neuropsicológicas básicas que les permitan vestirse, caminar y sobre todo ir a la escuela a aprender a leer y escribir, porque los trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades. Todos los trastornos del neurodesarrollo son problemas educativos que la profesora lo va a detectar. La profesora va a detectar al niño que no habla, va a detectar al niño del espectro autista, va a detectar al hiperactivo, todos los trastornos del neurodesarrollo al final son problemas educativos y solo representan una variación del funcionamiento cerebral, pero que si nosotros los detectamos precozmente, sospechamos que puedan tener una estimulación intensiva, una estimulación dirigida hacia el problema, puede cambiar el futuro de estos niños. Y ya para terminar, nuestros niños bien alimentados con lactancia materna, que tenga DHA, ARA, hierro, colina en cantidades apropiadas y una estimulación apropiada en nuestros niños, lograremos que en el tiempo nuestros niños puedan tener conexiones cerebrales tan eficientes que les permita volar tan, pero tan alto como ellos lo permitan. Y si nosotros los alimentamos en forma adecuada, los estimulamos, incluso a los niños del espectro autista los estimulamos intensivamente, una vez que hagamos la sospecha, probablemente un niño TEA con inteligencia superior, como dijo el héroe de las historietas Buzz Lightyear, podrá llegar hasta el infinito y más allá. Muchas gracias por su atención. Los que deseen la guía de vigilancia